saludo muy especial para todos y en primer lugar agradecer su asistencia. Aquí vemos caritas muy familiares que nosotros les decimos los clientes fieles de CES Virtual. Entonces, pues no, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que los temas que vamos a compartir con ustedes hoy les sean de bastante utilidad. Traemos una novedad de una posibilidad que tiene plataforma con la última actualización que hicimos y ya pues después de haberla depurado nosotros queremos socializársela para que ustedes la tengan también presente. Entonces, no siendo más, vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Van a estar acompañándonos Liliana Páez, que ya pues la mayoría de ustedes la conocen muy bien. Lili es diseñadora de experiencias educativas y pues en la sala de soporte muchos de ustedes habrán interactuado con ella. Nos acompaña también Juan Esteban Valencia, gestor de plataforma, que también pues en la sala de soporte algunos habrán tenido la oportunidad de compartir con él. Y Steven Aristizábal, gestor de plataforma también. Steven ya lleva más tiempo con nosotros que Juan Esteban, entonces creo que sí, la mayoría de ustedes lo conocen. Vamos entonces a dar inicio. Steven, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, para empezar, ¿en qué vamos a enfocar nosotros esta capacitación? A ver, si bien para nosotros es complejo ir a restringir o direccionar una conducta de nuestros estudiantes en la presentación de exámenes virtuales puntualmente, pues sí tenemos algunas alternativas para reducir esas malas prácticas. Denominémoslo malas prácticas, pues en lugar de ponerle calificativos más peyorativos. Y las herramientas propiamente de plataforma y algunos tipsitos que vamos a trabajar el día de hoy, pues se van a dar cuenta que nos permiten reducir esas malas prácticas. Ustedes saben que hablar de suprimirlas podría ser casi imposible, pero sí dificultar un poquito más que esa práctica se pueda llevar a cabo. Adelante, Steven. Aquí entonces le cedo la palabra a Steven, quien ya nos va a hablar un poquito de esa configuración en plataforma que vamos a tener en cuenta. En esta capacitación vamos a tener mucha interacción con plataforma para que ustedes puedan ver cuáles son como esos clicitos que van a tener que hacer en configuración del examen. Entonces, pues le cedo la palabra a Steven para que empecemos a revisar puntualmente y entremos en materia. Muchas gracias, Catalina. Bueno, de nuevo, muy buenos días para todos. En este primer punto vamos a empezar con algo muy básico y es la configuración inicial de un examen en plataforma. Esto es algo que con seguridad, si llevamos haciendo exámenes de manera regular, lo deberíamos de tener claro, pero en ocasiones hemos detectado que hay cositas que se pasan. Entonces queremos empezar desde lo más básico, como les menciono, lo que va a ser esa configuración inicial de plataforma, y vamos a tener en cuenta el lugar desde donde se va a presentar el examen, si están en la universidad, que sabemos que ya estamos retomando actividades en la universidad, si están en la casa y puede variar ligeramente la configuración. Vamos a revisar también la temporalización, revisar de manera cuidadosa cada uno de esos aspectos a configurar en la temporalización, que es indispensable en un examen virtual. Y también vamos a revisar en este primer punto lo que es la clave de acceso y una sugerencia que desde el virtual siempre les hacemos, y es cambiarla tan pronto verifiquemos que los estudiantes han iniciado el examen. Entonces, haciendo claridad en estos primeros puntos a tratar, voy a pasar a plataforma. Estoy en un aula de prueba, en un test de prueba. Si no sabemos cómo agregar un cuestionario, lo voy a agregar acá de manera rápida. Como siempre, sabemos que para cualquier cambio que vayamos a hacer en plataforma es indispensable activar edición, botón ubicado en la parte superior derecha. Y si queremos agregar un recurso adicional, vamos a utilizar el botón que está al final de la pestaña o del tema. Añadir una actividad o un recurso. Le agradezco a Lili que me está ayudando con las rayas. Recuerden que en este nuevo formato yo puedo tener actividades destacadas o favoritas. En mi caso, yo tengo siempre como favoritos los contenidos de H5P, los cuestionarios, los foros y la tarea. Por eso tan pronto hago clic en añadir una actividad o un recurso, me aparecen de primeros. Si ustedes no han hecho uso de este recurso destacado, les debe aparecer algo como esto. Les debe aparecer todo destacado. Voy a aprovechar acá como a
a darles un recorderis de esta novedad en plataforma, que es algo más bien reciente. Y como ven, cada recurso tiene una estrellita en la parte inferior izquierda. Si yo toco esa estrellita, la próxima vez que yo haga clic en este botón de destacados, es lo primero que me va a aparecer. Me parece importante como resaltarlo acá, porque en algún momento estaba dando una asesoría, un profe me preguntó: Steven, ¿y por qué solo te está apareciendo esto? Y son justo las actividades que más uso. Entonces, importantísimo este botón de la estrellita aquí, como aprovechando a mencionarles como las novedades que hemos tenido en plataforma. En este caso voy a hacer clic en cuestionario y ya estaría agregando un cuestionario adicional. Si queremos modificar un cuestionario que ya existe, básicamente es ubicar nuestro cuestionario en el aula virtual. En este caso yo lo tengo acá. Entonces, seguridad en exámenes, voy a hacer clic y voy a ubicar la tuerquita de configuración, que suele estar ubicada en la parte superior derecha. Acá desde este punto yo puedo editar ajustes, editar el cuestionario, puedo ver la vista previa, puedo realizar una cantidad de cosas. En este caso lo que nos interesa es editar los ajustes, porque vamos a revisar la temporalización, vamos a revisar la clave de acceso. Entonces, primera opción, editar ajustes. Y estando en editar ajustes es donde podemos poner un nombre a nuestro examen. Muy importante, las instrucciones de nuestro examen. Es muy importante, muchas veces lo pasamos por alto, pero que el examen tenga las instrucciones claras y precisas puede evitar malas prácticas en los estudiantes. Que aclaremos cuál va a ser la duración, que aclaremos cuántas preguntas tiene ese examen, lo que está permitido y lo que no. Entonces no obviemos estos espacios, sino que hagamos uso de ellos y configuremos una buena descripción en nuestro examen. Y vamos a pasar entonces a uno de los apartados más importantes, la temporalización. Por defecto, cuando configuramos un examen, viene de esta manera. Todo esto está deshabilitado porque es algo que nosotros tenemos que configurar de manera manual. ¿Qué debemos hacer en temporalización? Es indispensable que configuramos una fecha de apertura de nuestro cuestionario, una fecha de cierre de nuestro cuestionario y un límite de tiempo. Y acá tenemos una pequeña diferencia que en ocasiones se nos olvida. Entonces, en primer lugar, tengo que hacer clic en habilitar, en el recuadro de habilitar de cada uno de los ítems para que se pueda habilitar y poder realizar cambios en la fecha. Yo voy a configurar este examen como si fuera para desde este momento hasta el 30 de septiembre. Entonces, lo primero es clic en el botón habilitar y ya voy a poder cambiar día, mes, año. En ocasiones es importante porque si se nos olvidaba realizar esta configuración y teníamos exámenes de semestres o años anteriores, con seguridad esto es decir 2020, 2019, entonces es importante verificar que estemos en el año correcto. A pesar de que parece también algo obvio, nos ha pasado de que no funciona el examen es porque tenía año 2020, puede pasar. Ahora vamos a dejarlo desde las 8 de la mañana, entonces acá le estoy diciendo a plataforma que permita que se inicie este cuestionario desde el 29 de septiembre a las 8 de la mañana. Ahora, que es muy importante que configuremos una fecha de cierre del cuestionario. Si me perdón, te interrumpo. Recuerden Claro, que ahí la hora está en 24 horas. Eso es importante que lo mencionen. No, o sea, no, si van a poner 2 de la tarde, tienen que poner 14. Importante el aporte que nos hace Lili. Si es un examen que fuera, vamos a poner el ejemplo aquí con la fecha de cierre. Yo quiero que este examen culmine el 30 de septiembre, es un examen formativo que vamos a dejar un día completo, 30 de septiembre a las 2 de la tarde. Entonces lo que dice Lili es importante, yo acá no puedo escoger 2 porque aquí le estoy diciendo a la plataforma que es a las 2 de la mañana, sino que como es horario 24 horas, tengo que seleccionar las 14, que serían las 2 de la tarde, 2 p.m. Entonces, importante acá la recomendación, el tip que nos da Lili, es horario 24 horas. De esa manera ya tengo un horario de apertura de mi cuestionario, un horario de cierre, y esto sí que es indispensable, es muy importante, y en muchas ocasiones hemos notado que con solo configurar los dos de arriba, los profes ya no configuraban el de abajo. Una cosa es yo decirle el cuestionario que puede estar abierto del 29 al 30, o sea, son casi 16, 18 horas, pero yo puedo decirle a plataforma que exista un límite de tiempo. Entonces voy a hacer clic en habilitar. ¿Qué quiere decir este límite de tiempo? Que no importa si empieza el 29 a las 8 o el 30 a las 10 de la mañana, tan pronto ese estudiante empiece a presentar el examen, tenga solo, qué sé yo, 30 minutos va a durar este examen. Va a tener solo 30 minutos
para terminar su examen desde el momento en que empiece. Es muy Steven, útil ahí también. quiero, perdón, Claro, hacer Catalina. una acotación, Adelante. que es la siguiente. Miren, yo podría fácilmente, con el escenario que nos dice Steven, suponiendo que el examen fuera para el mismo 29, decir que se abre a las 8 y se cierra a las 8 y media, digo, no, pues es que yo ya puse ahí la media hora que está diciendo Steven, entonces qué bobada. Pero recuerden que si el estudiante tiene alguna dificultad al momento de conectarse, vamos a suponer que está presentando el examen desde la casa, o si fuera desde acá y el computador que les entregó SWAT no prendía, pues mi estudiante va a quedar en desventaja, porque él va a empezar, supongamos, 8:15, pero no porque él no quisiera, porque tuvo dificultades técnicas para poder empezar. Y como yo no le puse un rango de tiempo suficiente, más el tiempo límite, ¿qué va a pasar? Que si lo tuviéramos 29 de septiembre de 8 a 8:30 de la mañana, simplemente a las 8:30 el examen se cierra y vota, o sea, deja a los estudiantes hasta donde vayan. Entonces, este tiempo, ese límite de tiempo también nos va a permitir a nosotros, digamos, tener ciertas ventanitas. Y aquí hago entonces la acotación, si fuera a hacer un examen desde la casa, yo puedo decir, empieza a las 8, les voy a dar media hora, venga, dejémoslo entonces hasta las 8:45 en el tema de cerrar cuestionario, independiente de que el estudiante se conecte a las 8, a las 8:10 o a las 8:15, el examen una vez empiece solamente le va a dar 30 minutos para resolverlo, o sea, no va a estar, digamos, en condiciones mejores que los otros, pero tampoco en condiciones peores si al momento del inicio del examen hubo alguna dificultad de carácter técnico. Muchas gracias. Entonces, dejando claro la importancia de este ítem de configuración de temporalización, vamos a pasar a otro apartado importante, el cual es restricciones extras sobre los intentos. Lo encontramos un poco más abajo, acá está restricciones extras sobre los intentos. Y lo principal que nos muestra es la opción de configurar una contraseña en nuestro examen. Esto es muy importante, configurar esta contraseña, y como veían hace un momento en la presentación, desde Ser Virtual siempre sugerimos, tan pronto verifiquemos que los estudiantes empezaron, ya vamos a ver cómo podemos hacer esa verificación previa, cambiar esta contraseña. ¿Por qué? Yo voy a poner primero acá, voy a configurar la contraseña, le voy a poner 1, 2, 3. No tienen que ser en este apartado de los exámenes, tampoco tan fáciles, esto lo hago solo para el ejemplo, pero que no sean contraseñas extremadamente complejas, algo que simplemente sepan en el momento de iniciar el examen, pero que no sea, digamos, como un ítem que les genere soporte. Es decir, acá no es necesario poner el asterisco, el guión bajo y los ítems. No, aquí no es necesario este tipo de contraseñas, es simplemente un paso de configuración adicional que tengan que saber los estudiantes para poder empezar el examen. Entonces puede ser incluso acá una palabra relacionada con el tema. Yo acá voy a poner, por ejemplo, seguridad, examen. Steven, aquí voy a hacer una acotación, y es que nos pregunta la profe Vicky, hay algunas facultades que tienen un software de monitoreo de exámenes que se llama Proctorio. Las facultades que utilizan Proctorio no tienen que configurar esta contraseña. Esto es cuando vamos a utilizar otro tipo, digamos, de recursos esto no es monitoreo, digamos, sino que le vamos a poner más restricciones dentro del examen. Entonces, en ese caso no es necesario que con Proctorio vayamos a configurar esta contraseña. Y en la misma línea de lo que les venía diciendo Steven, que no sean contraseñas repetitivas. ¿A qué me refiero con esto? Es que la contraseña del profe siempre es gatico 1, 2, 3. Entonces, si yo pues suelo utilizar la misma contraseña, pues ahí digamos que la función de la contraseña se pierde. Por eso es muy importante que sea una contraseña sencilla, como decía Steven, que no genere soporte, pero que no siempre vayan a poner la misma. Adelante, Steven. Gracias, Catalina. Muy, muy importante siempre las recomendaciones que nos dan. Si siempre ponemos la misma contraseña, ya el estudiante va a saber, ya no va a necesitar del docente que le indique cuál es esa contraseña, y en ese caso vamos a perder ahí un apartado importante de lo que es el monitoreo. Pues en este caso hacer seguridad en examen. Y hay un ítem adicional, esto digamos que no es obligatorio, pero en plataforma contamos con un botón, acá en configuración se llama, está también en restricciones extras sobre los intentos, y el botón se llama conocimiento de la política sobre plagio por parte de los estudiantes. ¿Qué significa esto? El estudiante, antes de empezar el examen, y acá voy a hacer otra acotación bien importante,
justo porque hace un momento la profe nos preguntaba, venga, yo que tengo Proctorio, que por favor los que utilizan Proctorio, esto ignórenlo por completo. Si utilizando Proctorio, el software de monitoreo remoto, activan esta opción, ya saben que no les funciona. Entonces, los profes que utilizan Proctorio, por favor, esto no, esto lo omiten por completo. Este botón de conocimiento de política sobre plagio, cuando lo activamos, le va a aparecer un mensaje al estudiante antes de empezar donde garantiza que, básicamente donde él garantiza que no va a hacer plagio ni va a intentar hacer ningún tipo de fraude y que es una persona ética y legal. Es un mensajito así como de refuerzo antes de empezar el examen, entonces lo pueden utilizar sin ningún problema. Y básicamente esas serían como esas configuraciones básicas iniciales que tener en cuenta para configurar correctamente un cuestionario. Y antes de aquí darle guardar la configuración. Espera un segundo ahí, Steven, para que miremos en la parte inferior. También tienen la posibilidad de ponerle exactamente una restricción de acceso. Listo. Antes de guardar y para poder terminar de explicarles por completo, vamos a ver entonces este ítem de configuración de restricciones de acceso. ¿Qué significa y en qué se diferencia de arriba? Porque también en ocasiones hemos visto que configuran acá pero no arriba. Básicamente cuando añadimos una restricción de acceso, pues tenemos una cantidad de opciones. Voy a añadir una, vamos a ver. En este caso, la que más nos interesa en el ítem de los exámenes son las restricciones por fecha. Entonces voy a añadir por fecha. Y le voy a decir que este cuestionario va a estar visible desde y puedo configurar una fecha. ¿Esto para qué es práctico? Hay profes que no les gusta que su examen, a pesar de que no va a estar abierto por temporalización, no lo quieren visible para los estudiantes, no quieren ni siquiera que lo vean. Entonces yo acá puedo configurar que como este examen empieza a las 8, que esté visible desde las, vamos a poner desde las 7:55. Que a partir de este momento el examen solo se va a encender. Ahí el docente no va a tener que estar preocupado por apagar, prender, que a veces se les olvida prenderlo. Prenderlo es como activarlo o hacerlo disponible o visible. Entonces, con esta opción de restricciones de acceso, yo le puedo decir a plataforma, vean, ocúlteme este examen hasta esta fecha. Perdón, desde esta fecha, y puedo configurar una restricción adicional que es hasta. Entonces voy a poner otra restricción de fecha, pero cambio el desde por un hasta y puedo configurar la fecha de cierre. Si yo configuré 30 de septiembre a las 2 de la tarde, voy a decirle que desde las 2:05 ya este examen vuelva a estar oculto por completo. Eso es como un paso de configuración adicional en cuanto a seguridad para que nuestro examen ni siquiera sea visible por los estudiantes, solo en este rango que les... Y acá Steven, voy a interrumpirte de nuevo porque quiero hacer una acotación, y es, tengan en cuenta que cuando Steven habla de visible es que se vea el recurso, más el estudiante nunca podrá ver las preguntas hasta la hora en punto que ustedes configuraron que se puede iniciar el examen, para que lo tengamos en cuenta. Listo, teniendo ya entonces esto configurado, sí podríamos guardar los cambios. Yo no lo voy a hacer porque les quiero mostrar algo que tenía preparado y de pronto se me pierde si guardo los cambios, pero acá ya podremos guardar cambios y regresar al curso, o guardar cambios y mostrar, y nuestro examen ya va a contar con esta configuración básica inicial. Hace un momento les mencionábamos con las contraseñas, que es muy importante que verifiquemos que nuestros estudiantes empezaron ya a resolver el examen. Ya saben que cuando hacemos clic en el examen vamos a ver este botón de intentos y nos va a mostrar la cantidad de intentos que hay en ese momento en el cuestionario. Es decir, si yo hago clic ya en intentos, voy a ver que tengo un intento finalizado de Juan Aguilar, eso fue el 28 de septiembre, y tengo otro intento que está en curso por parte de estudiante demo. Entonces, que es muy importante que cuando verifiquemos que ya los estudiantes están en curso, identifiquemos que si yo tengo, qué sé yo, en una sala de Zoom donde estoy haciendo un monitoreo, 18 estudiantes y acá ya tengo 18 intentos, yo ya puedo proceder a cambiar la contraseña. Este cambio lo podemos hacer en caliente, es decir, no hay ningún problema con que vengan a dictar ajustes y cambien la contraseña. No va a pasar nada, no se va a dañar nada, no va a sacar a sus estudiantes del examen. Simplemente lo que estamos haciendo con esa configuración es que si algún estudiante pierde conexión, tenga que volver a la sala de Zoom porque le va a pedir una nueva contraseña, la nueva contraseña que configuremos para el ingreso del examen. O incluso pensando en la presencialidad, si ustedes tuvieran los estudiantes aquí en un salón de clase,
pues la recomendación es igual, independiente de que estén en la casa o de que estén acá, esta contraseña se debe cambiar una vez yo ya tengo a todos mis estudiantes con el examen en curso. Y lo adicional que les quería mostrar con este apartado de configuración es cuando un estudiante le reporte, profe, yo ya terminé mi examen, me voy a salir, ustedes vienen a este mismo apartado, intentos, cantidad de intentos que lleva su cuestionario y verifican si efectivamente el estudiante tiene el estado del examen finalizado. Como ven, acá tengo un estudiante en curso. Entonces, si estudiante demo me reporta, profe, yo terminé, me voy a salir, pero me dice en curso, quiere decir que no ha dado clic en el botón enviar todo y terminar, es decir, podría continuar su examen. Entonces es importante validar que cuando un estudiante reporte que finalizó su examen, veamos que el estado está efectivamente finalizado. De esa manera garantizar de que ya no va a volver a abrir el examen en otro lugar. Steven, acá la profe Vicky nos deja dos mensajitos bueno, me los está mandando a mí directamente. Vamos a mirar ahorita la opción de revisión de los puntos, pues porque efectivamente ustedes no siempre quieren que la nota la vean tan pronto salen del parcial. Y con respecto a esto que les está mostrando Steven en pantalla, pues esto simplemente lo validan ustedes solitos. Esto no se lo tienen que mostrar al estudiante, pues porque ahí se vería reflejada obviamente la nota. Entonces, simplemente ustedes pueden validar, miran si ya está listo y le dicen al estudiante que ok. Si el estudiante no está listo, le dicen que tiene que oprimir el botón pues, que mencionaba Steven ahorita. Okay. Catalina, una pregunta. Lo que pregunta la doctora Victoria se va a tratar más adelante. Si quiere lo mostramos de una vez. No, lo podemos tratar más adelante, que son las opciones de revisión. Exacto, entonces avanzamos ya en la presentación, o no sé si algún profe tiene alguna pregunta que podamos resolver en este momento. Voy aquí a parar un segundo y voy a revisar el chat. Pueden activar también sus micrófonos si tienen alguna duda respecto a estas configuraciones iniciales que les acabo de mostrar. Bueno, en el chat tenemos un mensajito de Pauli que por favor les pedimos, muy importante, cuando tengan oportunidad, diligenciar el formato de asistencia. Eso es muy, muy importante para nosotros. Y de momento es el único mensaje pendiente en el chat, así que yo creo que estamos claros de momento. Una preguntita. Adelante, profesor Luis. Cuando los estudiantes están presentando un examen y la señal se les cae y, o sea, la señal no vuelve, ¿cómo saben ustedes, por ejemplo, que el estudiante realmente la señal del internet se les cayó y a ese estudiante hay que darle un plazo diferente para que presente el examen? Pues en plataforma se guardan los registros de todos los movimientos que hacen los estudiantes. Yo aquí lo voy a mostrar. Voy a ingresar, por ejemplo, a este estudiante de. Yo hago clic, voy a detalles, eso es algo que digamos no tienen que saber porque en caso de alguna revisión ya un poco más avanzada como esta, está disponible la sala de soporte para que se conecten y los guiemos con estos pasos, pero hay un apartado que dice informes. Y en informes, pues él tiene como una serie de registros, yo voy a decirle que me muestre todas las entradas. Entonces, ¿qué pasa? Si el estudiante, en este caso estudiante demo, me reporta una caída de internet, digamos a las 7 de la mañana, pero yo veo que él está todavía, pues en los registros veo que él siguió haciendo uso de la plataforma, cada clic que él haga va a quedar registrado. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente tuvo alguna desconexión? Porque acaba de estar ausente. Supongamos, en este caso, con el estudiante demo, en este curso no se hacía nada desde mayo. Vamos a suponer que aquí dice 29 de septiembre, 7 de la mañana, y él reportó una desconexión desde las 7 hasta las 7:56, y pues efectivamente a las 7:56 retomó. Entonces no hizo absolutamente nada en plataforma en ese lapso, desde las 7 a las 7:56, y se puede como deducir que sí hubo alguna dificultad. Que también es muy importante con eso que nos menciona el profe, a la hora de recibir reportes, que ellos anexen pruebas. Si se les cae el internet, que graben la pantalla mostrando que realmente no se puede conectar. Si hay un error de computador, una foto, un video corto, no tiene que durar 2-3 minutos, pero sí es importante, y muchas gracias, profe, por esta pregunta, que cuando vaya a empezar el examen, ustedes digan, venga, si tienen cualquier tipo de problema, ahí por favor, saque el celular y grabe la pantalla, cosa que pueda tomar una foto. Si es un error en plataforma, que se vea el mensaje de error. Si es un error de red, que se vea que efectivamente no tiene internet, pero eso lo complementamos con los registros que nos muestra plataforma.
sé, profe, si respondí su pregunta, que creo que escucho algo de ruido de fondo, pero no sé si de pronto estaba intentando hablar. Sí, claro que sí, eso es lo que quería saber. Muchas gracias. Listo, profe, con Steven. mucho gusto. Entonces, vuelvo a la presentación para que avancemos. Recuerden que todo esto está siendo grabado y ustedes lo van a tener disponible posterior a la capacitación. Ya le voy a ceder la palabra a Lili, que va a continuar con este apartado. Bueno, profe, como el objetivo es tratar de reducir esas situaciones como de plagio o de malos comportamientos durante el desarrollo de las pruebas, una sugerencia es que tratemos de evaluar de una manera que le permita al estudiante evidenciar que ha entendido, que ha tenido una real apropiación del conocimiento, y eso se logra evitando, por ejemplo, preguntas que sean memorísticas. Yo entiendo que en algunos apartes de algunas asignaturas es necesario, yo sé que es necesario, pero no la totalidad del examen que se apoye en preguntas memorísticas. Recuerden que la plataforma les permite diseñar variedad de tipo de preguntas que también son cerradas, porque también entendemos que hay grupos muy grandes y no, pues hacer preguntas abiertas, 3 preguntas abiertas, 2 de selección múltiple, se les vuelve difícil de calificar. Pero también las preguntas cerradas pueden tener ese tipo de análisis. Uno puede poner en plataforma emparejamientos, puede poner completar un párrafo y van dejando espaciecitos vacíos para que el estudiante vaya completando. Y esa completada puede darse de 2 maneras. Podría ser con listas desplegables para que elijan en cada caso, o podría ser con el recurso que se llama respuesta corta. Ese hay que usarlo con cuidado, porque la sugerencia es que si el estudiante tiene que escribir, lo sugerido es que sea una sola palabra y que ustedes sean muy claros en la instrucción diciendo que cuidado con la ortografía, con las tildes o escríbala en mayúscula, para que el sistema de verdad pueda calificar y validar automáticamente, porque si el estudiante escribe esencia pero me cambia la S y la C, era correcto, pero el sistema lo va a tomar como incorrecto. Entonces, esas salvedades ustedes las colocan en las instrucciones y ya el estudiante pues tendría que haber leído para poder resolver. Podrían tener selección múltiple con única respuesta, selección múltiple con múltiple respuesta, verdadero y falso. La plataforma también les permite tener una imagen y que sobre la imagen tengan que arrastrar, no sé, palabritas, por ejemplo, tienen el fondo, especulemos, de un aparato de anestesia. Y entonces están las palabritas para señalar los apartes, entonces pueden ir arrastrando la palabrita que corresponda al lugar donde debe estar el aparato, o pueden tener imágenes que se arrastren sobre imágenes también. Esto se los estoy diciendo es para que proyecten preguntas que se puedan calificar automáticamente, pero que no necesariamente sean sí, no, o cuál es que era, sino que haya un poquito de análisis. Pongan casos clínicos, situaciones en contexto, realidades pues a las que se enfrentan. Y aquí una sugerencia también importante es que traten de involucrar cosas que les pasen regularmente en su ejercicio profesional, no la situación esporádica que sucede muy eventualmente, pues porque si bien hay que estar preparados, lo que van a vivir en el día a día también es en lo que más tenemos que fortalecer. Entonces, diseñen variedad de preguntas y enriquezcan el banco de preguntas. Entonces, si yo tengo un quiz de 15 preguntas, de 20 preguntas, yo podría configurar mi plataforma, mi aula virtual, con lo que se llaman categorías. Y voy diciendo, por ejemplo, esta categoría es sobre conceptos básicos, esta otra categoría es sobre tal tema, esta es otra sobre tal tema. Y sobre esos temas diseño muchas preguntas. Así que si el cuestionario es de 15 preguntas, yo pueda tener allá, por ejemplo, el doble. La sugerencia que damos es que traten de redactar el doble de preguntas para que les salgan aleatorias a los estudiantes. Lili, ahí quiero hacer una acotación con respecto a esos bancos de preguntas para que sean aleatorias, y es mucho cuidado con el nivel de complejidad. Que en ese banco, en esas bolsitas, no vayamos a tener niveles de complejidad diferentes, pues porque imagínense, puede que sea uno bien de buenas y le salen las fáciles y al otro le salen las más complejas. Entonces tendríamos a nuestros estudiantes, digamos, como en diferentes condiciones o en diferente desventaja algunos con respecto a los otros. Sí, Cata, muchas gracias. Esa era la sugerencia que también les iba a decir. Hay profesores que llegan con la siguiente consulta. Liliana, yo sí quiero que hayan preguntas aleatorias, pero yo quiero que a todos les salgan una verdadero y falso, una de emparejamiento y una de selección múltiple. Me estoy inventando este ejemplo.
Entonces ustedes en las bolsitas que dice Cata, que son las categorías, ustedes pueden decir, bueno, el tema grande, por ejemplo, es conceptos básicos, pero ahí voy a crear una categoría que se llame selección múltiple, y ahí voy a colocar las preguntas que son de selección múltiple, otra categoría que sea verdadero y falso, otra categoría que sea emparejamiento. De manera que cuando yo cree el examen, le digo, de esas de selección múltiple que allá tengo 5, jáleme 2. De emparejamiento, jáleme 1. Son aleatorias, pero tienen el mismo nivel de complejidad, y eso es importante que lo tengan presente porque no sabemos qué pregunta va a sacar el examen. Entonces, muy de malas al que le toquen solo las difíciles, sí puede pasar. Eso por un lado. Hay otras veces que me dicen, Liliana, sí, yo quiero que sea aleatorio, pero yo necesito preguntas que sí le salgan a todos. Pues es que esto lo tienen que responder todos. Toda la categoría, las bolsitas pueden ser distintas. Ustedes pueden poner una bolsita que sea preguntas fijas. Y de esa dice, quiero que de esas 3 que hay ahí, esas sean fijas y salgan allá. Y entonces organizan el cuestionario para que siempre en la posición 5, 9 y 12 aparezcan esas preguntas. Eso también es posible. En CES Virtual los ayudamos a organizar eso, no se preocupen, sino que quiero dejarlo expreso para que ustedes sepan que pueden organizar así también los cuestionarios en sus pruebas. Y les repito que traten de que sean análisis. También tengan presente que pueden incluir imágenes, pueden incluir audios, pueden incluir videos en sus preguntas. Hay algunos cuestionarios o a veces en los que yo les doy a los estudiantes un contexto un poquito larguito, les apoyo con un video, con una imagen y van haciendo un refuerzo de conocimiento. Traten de ver la evaluación como otra oportunidad de aprendizaje, no necesariamente para que ellos sientan ese miedo, sino que también voy aprendiendo con cada enunciado. No sé si hay alguna pregunta, pues quedo atenta. Muchas gracias. Sigamos, Steve. Listo, vamos a continuar entonces por acá. Bueno, yo antes de abordar esta parte, quiero que le respondamos porque me llegó una pregunta directa por acá en el chat y ahí le voy a pedir apoyo a Steven y a Juan Esteban porque no creo que se puede, pero no sé cómo. Entonces, me dicen, ¿hay forma de comparar el registro de la dirección IP de Zoom y de CES Virtual en caso de que el estudiante que se presenta en Zoom sea diferente al que en realidad está presentando el examen? Es decir, comprobar que no haya suplantación. Catalina, esa pregunta yo también ya la estaba respondiendo por acá por privado. Si se puede, ahí lo ideal es que se conecte pues como a soporte porque podemos validar la IP de conexión a Zoom y la IP de conexión a CES Virtual, que creo que es lo que la profe está preguntando y pues lo podemos hacer. Digamos que es un poquito más avanzado y no es algo como para hacer en cada examen, sino ante una duda como grande, pero se puede. Yo le respondí pues como a la profe cuál sería como ahí el paso a seguir para que nos contacte. Listo, muchas gracias, Steve. Bueno, en este caso, ¿qué es muy importante? Que nosotros motivemos al estudiante al momento de presentar una evaluación, que ellos no lo vean, como decía ahorita Lili, como ese chucho, ese coco, aquí ya esta es, digamos, como el cadalso. O sea, ellos llegan al momento de la evaluación y se sienten literal en el cadalso porque les llegó su último minuto en la asignatura. Entonces, es muy importante que nosotros motivemos esa evaluación y que la veamos, como decía Lili, también como una oportunidad para reforzar esos procesos de aprendizaje. Y ahí también hacer reflexión con respecto a lo que ponemos puntualmente en pantalla y es ese comportamiento ético que no solamente tiene que ir en torno de su ejercicio profesional, sino que en su ejercicio académico también es muy importante y que ellos tengan esa, siguiendo la inquietud que nos planteaba la profesora Susana, que ellos sepan puntualmente que es que yo lo estoy evaluando y que yo lo estoy formando para que él sea un buen profesional. Y el día de mañana mi evaluación va a ser en mi campo laboral. Y pues si yo pasé arrastrado y poniendo a otros a presentar exámenes por mí en las evaluaciones, pues ¿qué va a pasar el día que yo sea un profesional? Voy a ser un profesional perverso y con seguridad esas oportunidades laborales, que puede que me lleguen muchas cuando salgan y vean que soy egresado del CES, pues a la hora de la verdad me van a durar 5 minutos cuando vean las competencias que yo de verdad tengo. Entonces es muy importante que ustedes este apartado puntualmente del compromiso ético no solamente pues lo pongamos para que ellos pongan el chulo, sino que desde el discurso del docente nosotros les hagamos estas reflexiones, que el estudiante empiece a tomar conciencia de la importancia de su proceso de evaluación,
no para que yo sepa que él aprendió, que desarrolló las competencias, sino para que él se forme como un buen profesional. Que vean ahí también ese elemento que les va a permitir ir ascendiendo en esos peldaños. Aquí dejamos esta notica también resaltada. Cuando se está utilizando Proctorio, no se puede utilizar ese compromiso que es el que mostraba Steven ahorita, pues precisamente porque el software ya trae, digamos, como el compromiso y todos esos elementos incrustados en la misma aplicación. Adelante, Steven. Digamos que es un refuercito de lo que les había dicho yo, Steven, ahí, de que traten de duplicar el número de preguntas. Inclusive cuando hay profes que tienen temas de matemáticas, lo que hacen es usar unas preguntas que existen en la plataforma. Tenemos que explorarlas más a profundidad porque puede tener variables. Es un mismo enunciado, pero la pregunta va cambiando los numeritos y entonces los profes de matemáticas son más expertos en eso. Ese podría ser otra alternativa de preguntas de Moodle. Muchas gracias, Steven. Bueno, aquí vamos a una parte muy importante y es esa realimentación, ese feedback que nosotros le damos al estudiante y es en el momento de la revisión del parcial. Y aquí viene también lo que nos decía ahorita la profe Vicky. Entonces, ese proceso de devolución, ese proceso de revisión, obviamente va a enriquecer el proceso de evaluación, ¿cierto? Porque yo le estoy mostrando al estudiante pues en qué se equivocó, cuáles son esas oportunidades de mejora que detectamos en la evaluación, pero sabemos que ustedes no quieren quemar sus bancos de preguntas y que muchas veces cuando no queremos quemar el banco de preguntas pues tenemos que custodiar esas preguntas de manera tal que la revisión se hace en escenarios acompañados por el docente donde hacen una revisión puntual con el estudiante en un encuentro sea presencial o sincrónico para hacer esa devolución y esa revisión. Muchos hacen una revisión grupal y lo que hacen es que revisan el examen completo y ya cada estudiante reflexionará en torno a lo que respondió, pero también hay una alternativa puntualmente desde la plataforma y es que permite configurar realimentaciones automáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo el estudiante, yo tengo 4 distractores, obviamente uno de los 4 distractores es el correcto, pero que si él me responde uno de los distractores incorrectos, yo le estoy haciendo una realimentación automática al estudiante diciéndole, mira, debes repasar el ciclo de Krebs, por decir cualquier cosa, o con respecto a la pregunta puntual o a la opción de respuesta, podría decirle si eligió una incorrecta, porque esa no es la respuesta correcta. O sea, el nivel de realimentación que nosotros podemos configurar puede tener un nivel de detalle muy alto o bajo, dependiendo de lo que ustedes consideren. Obvio, para nosotros como docentes configurar esas realimentaciones automáticas es un poco más complejo, pero nos ahorraría, entre comillas, como ese proceso sincrónico de realimentación, porque al estudiante le va a hacer la devolución de manera automática diciéndole en qué se equivocó y qué es lo que puede corregir. Como les decíamos, ustedes pueden programar una sesión de revisión con cada estudiante. Ya ustedes tienen unas dinámicas establecidas que creo que algunos las han ido cambiando. Esto es ensayo-error, lo que a ustedes en realidad les funcione, ¿no es cierto? Porque pues no a todos les va a funcionar lo mismo. Unos tienen grupos muy grandes, otros tienen grupos más pequeños. Las asignaturas son diferentes, entonces las revisiones también van a ser distintas. Como decía Lili ahorita, pues si estamos en un examen de matemáticas, pues no va a ser lo mismo el examen de matemáticas que un examen de expresión oral, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar a hacer como estas revisiones y vamos a mirar puntualmente entonces ese apartado de configuración que se llama opciones de revisión. Aquí le pido el favor a Steven que nos lo muestre. Que puntualmente, mírenlo, ahí está, lo encontramos debajo de comportamiento de las preguntas. Este es un apartado muy importante a configurar. ¿Por qué? Porque aquí yo le estoy diciendo al sistema, usted va a dejar ver al estudiante qué y cuándo. Entonces, la primera opción, digamos que es la opción más abierta. O sea, y esta la utilizaríamos sobre todo para un cuestionario que sea más de carácter formativo, ¿sí?
porque él va a poder ver tan pronto termine el intento cuánto sacó, cuáles respuestas eran correctas. Esas realimentaciones también las puedo chulear todas para que le lleguen de manera automática y él vuelva y se enfrente. Si fuera formativa le va a dar 2 o 3 oportunidades. Entonces, si yo tengo una evaluación donde voy a custodiar las preguntas, pues ninguno de los chulitos de la primera columna deben estar marcados. Cata, perdón. Esto es durante el intento. Adelante, Lili. Un momentito. Estas opciones que Cata les está mostrando solo son posibles de configurar si arriba han habilitado la hora, la fecha de cierre. Si arriba no tienen habilitada la fecha de cierre, no es posible configurar nada de lo de opciones de revisión. Gracias, Cata. Gracias, Lili. Bueno, miren que la primera entonces me está diciendo durante el intento, ¿sí? O sea, yo durante el intento puedo ir revisando todo, o sea, prácticamente puedo ir corroborando qué puse bien y qué puse mal. Después del intento, o sea, cuando yo ya cerré mi intento, ¿qué me van a permitir ver? ¿Sí? ¿Qué voy a poder ver yo como estudiante? El intento, cuáles preguntas fueron correctas, los puntos, los chulitos que yo elija de ahí. Obviamente, para que esos, miren que hay unos chulitos que se me marcan, unos cajoncitos que se me marcan en gris, para que se habiliten, pues yo tengo que haber seleccionado inicialmente el primero para que los otros se me habiliten y yo decir de ese intento qué voy a permitir ver. En la tercera opción vemos más tarde, pero todavía el cuestionario está abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuestionario todavía está disponible para que otros estudiantes lo presenten. Entonces yo estoy dándole la posibilidad al estudiante que lo presentó primero de ver los resultados o las respuestas y llamar al amigo que va tan mal en la asignatura y decirle, ay, oíste, bello, ya tengo aquí mi realimentación, ojo que estas son las respuestas del cuestionario. Entonces con este elemento tenemos que tener cuidado. Y el último cajoncito, pues el que nos va a permitir, entre comillas, más custodia de las preguntas, es ese que vemos al final. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, y a esto hacía referencia a la profe Vicky ahorita, porque dependiendo de lo que yo les ponga aquí, pues ellos podrán ver o no podrán ver, ¿cierto? Esas realimentaciones, que tuvieron bueno, que tuvieron malo. Por lo general, ustedes esto lo dejan deshabilitado y al momento de cerrarse, o que ustedes dispongan, porque yo sé que a veces si dejan por ejemplo, los puntos habilitados desde el momento inicial, los chiflan los estudiantes, porque van a ver solamente sacó 2,5, pero no saben por qué sacaron 2,5, en qué se equivocaron o qué hubo mal. Entonces los chiflan a ustedes. Yo sé que muchas veces ustedes prenden ese chulito de manera intencional en un momento de que ya ustedes vayan a programar pues como esas sesiones de revisión con los estudiantes para evitarse pues que todos lleguen encima, además porque ellos son bastante ansiosos con los procesos de evaluación. Entonces, en este último, ¿qué voy a habilitar yo? Pues lo que yo considere pertinente de acuerdo con la custodia de las preguntas que voy a tener. Si yo cada semestre hago una evaluación totalmente diferente, pues déjenlos ver cuáles fueron las correctas, los puntos, déjenlos ver todo. Al final, después de que se cierre el intento, para que ellos tengan una devolución completa. Si yo voy a cambiar esas preguntas al semestre siguiente. Si no lo voy a hacer, pues lo vamos a dejar ver solamente los puntos, es decir, cuánto sacó, cuál fue la nota que sacó, y ya si quieren mirar en qué se equivocaron y demás, pues tendrán que hacer una revisión conmigo para tener pues como esas claridades con respecto al proceso de realimentación. No sé si algún profe tenga inquietudes hasta ahí. Bueno, no veo nada por aquí en el chat, ni manitos levantadas, entonces creo que podemos continuar. Bueno, dale, Lili. Como es una realidad que tenemos todavía algunas sesiones que son mediadas por tecnología, ¿cómo hacemos y mantenemos exámenes pues, a través de la plataforma Zoom? Entonces, estas 4 ideas se las dejamos para que las tengan presentes. Primero, tengan claro que el chat únicamente está habilitado para que los estudiantes le escriban al docente, no van a poder interactuar entre ellos, así que tranquilos por ese lado. Eso ya lo tenemos configurado en todas las salas de Zoom. Solamente podrán enviar mensaje al docente. La sugerencia, por supuesto, es que en el momento en el que desarrollen un examen haya video, que tengan el video activo. Esa, digamos, que debe ser una condición para la presentación del examen. En caso de que haya dificultades, pues los estudiantes deberán reportarlas previamente y ustedes ya deciden qué estrategia van a aplicar con ellos.
Tenemos la sala de soporte de CES virtual que está permanentemente abierta. Ahí se pueden inclusive conectar los estudiantes. A veces se conectan y dicen, buenos días, estoy en examen y no me deja tal cosa. Entonces inmediatamente los asesoramos para ayudarles. Entonces cuenten con el enlace. Le voy a pedir el favor a Pauli de que nos ponga el enlace a la sala de soporte en el chat si alguno no lo tiene. Otra alternativa es que graben la sesión. Esto aplica nuevamente cuando no tenemos el software de Proctorio. Que graben la sesión, en caso de que ustedes tengan alguna sospecha, van y miran la grabación, porque como ahí están de pronto los videitos, pueden eventualmente ir a mirar a los estudiantes en sus grabaciones y en sus imágenes. Importante que los estudiantes prendan el video, porque si no, pues no van a ver sino la pantalla negra. Y en caso de que ustedes vean que alguien, no sé, está muy disperso, mirando mucho al lado, no está mal hacerle el llamado de atención. Yo le digo, por favor, Steven, recuerda que debes acomodar la cámara para verte bien. O por favor, Juan Esteban, concentrado en el examen. Ese tipo de cosas les muestra que ustedes están pendientes y también llama la atención nuevamente a retomar un ejercicio y una actitud dispuesta para un examen. Acá yo quisiera hacer una acotación, Lili, es, bueno, uno de los elementos de grabar la sesión cuando vigilamos a través de Zoom es que ustedes también queden con una evidencia en caso de algún proceso disciplinario, pues que hubiera lugar. Esa es, digamos, como una de las opciones que ustedes tienen. Y nosotros les sugerimos cuando ya, digamos, haya temas técnicos, como el que nos preguntaba, por ejemplo, ahorita la profe Susana, si no estoy mal, remítanse a la sala de soporte antes de hacer una anulación de un examen o de abrir un proceso disciplinario. Ustedes saben que estos son procesos muy complejos, que muchas veces acarrean a procesos legales inclusive, y que es importante que ustedes tengan esa evidencia técnica para poder mostrar, venga, es que mire que aquí, por ejemplo, en el caso de la IP, aquí se evidencia que usted se conectó desde esta IP a la sala de Zoom y usted el examen lo presentó desde otra IP, pues el don de la ubicuidad todavía no, entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Que ustedes tengan esa evidencia técnica, y para recabar esa evidencia técnica es muy importante que el examen no se haya reiniciado, que ustedes no hayan borrado, pues mejor dicho, que ustedes tengan el examen tal cual se presentó para poder sacar la información de ahí. Y muchas veces hacer el rastreo, por ejemplo, de lo que indicaban de la sala de Zoom ahorita, si ya han pasado muchas sesiones, encontrar para hacer rastreo de esta información es bien complejo. Steven, no sé Zoom cuánto tiempo nos guarda esta data de las sesiones que se van presentando, porque esa sería otra cosa. Si el proceso disciplinario lo abrimos a final del semestre y supongamos la evaluación la hicimos en agosto, si todavía tendremos disponible esa información. Catalina, en estos momentos Zoom guarda durante 8 días las clases o los eventos grabados en la nube, y se podría recuperar haciendo una solicitud a Zoom hasta por un mes. Lo ideal es que recordemos siempre que los docentes tienen la opción de grabar localmente y ahí van a estar de manera perpetua hasta que decidan eliminarla. Sí, pero en la grabación no me quedaría la data de la IP. Pero eso que, pues es que el tema de la data de la IP queda es en los registros, no en la grabación, de hecho. Ok, pero eso es lo que hago referencia yo. Esa data la tenemos ahí siempre, o esa data ellos la van borrando. Realmente no tengo específicamente, pero tranquilamente pues un año sí dura, porque de hecho hace poquito lo comprobé con un reporte que tuve que sacar. Ah, bueno, aquí nos dice la profe Susana que ha encontrado los reportes de más de 6 meses. Entonces, sí es muy importante que tengamos bien presentes estos datos, y que si ustedes hicieron un reinicio en plataforma y a ver qué pasa, la plataforma todos los días en una hora determinada le toma una foto a todo lo que pasó en plataforma, pero hay unos bachecitos, como unos huequitos, que puede que no nos hayan cubierto el momento exacto en el que se dio la actividad. Para nosotros, en caso de que ustedes hayan hecho alguna eliminación, pedirle al soporte de servidores que recupere esa información, que es un proceso muy dispendioso, el cual nos toca acudir a un tercero y en algunos casos pues tiene costo. Entonces, para que tengamos en cuenta que es muy importante que nosotros
pues hagamos una revisión juiciosa cuando se termine el examen para que la información que se requiera, dado el caso de que hubiera un proceso disciplinario, pues nosotros la podamos tener de manera oportuna. Bueno, para el tema de Safe Exam Browser, yo le voy a dar paso a mi compañero Juan Esteban. Incluso le voy a dar paso a que él nos comparta la pantalla que tiene preparado, pues como una demostración de lo que hace la configuración del Safe Exam Browser. Y que adelante de Juan. Cata, pero explica qué es eso. Aquí Juan nos cuenta, Lili, puntualmente, qué es Safe Exam Browser, porque muchos profes no han tenido, Juan, interacción con este recurso para que les hagamos porfa esa salvedad. Muchos sí lo conocen porque incluso antes de que nos fuéramos a trabajar desde la casa, este recurso se utilizaba dentro de la universidad, nunca se utilizó por fuera de la universidad porque las máquinas requerían unas configuraciones especiales. Ya Juan nos va a contar exactamente Safe Exam Browser qué es. Bueno, muy buenos días, profes. Ya les voy a compartir un momento acá. Ok, bueno, el Safe Exam Browser es un navegador de examen seguro que normalmente se puede usar dentro de los cuestionarios para darle como un poco más de seguridad a nuestros cuestionarios. Entonces esto lo que nos va a permitir es como tener unas restricciones dentro del cuestionario de manera que el estudiante pues no pueda, por decirlo así, pastelear tan fácilmente o no pueda hacer uso como de otro tipo de herramientas para llegar a solucionar como el parcial o el examen que tengan en el momento. O sea, como cuáles serían las opciones que el estudiante va a tener deshabilitadas en el momento que va a presentar un examen con el Safe Exam Browser. Bueno, la primera es que un estudiante para poder resolver un ejemplo cuestionario que esté configurado con este bloque del Safe Exam Browser, solo lo va a poder solucionar dentro de ese navegador. A ver, ahorita les voy a explicar por qué. Esto es un navegador especial que se debe instalar en el equipo donde vayan a presentar el cuestionario con esta configuración. Entonces, si el estudiante va a presentar un examen que tenga esta configuración, solo lo puede hacer en este navegador. Otra opción que se les va a deshabilitar y es que el estudiante, como ustedes ven en mi navegador, yo pues tengo acá unas flechitas, tengo acá como un campo para copiar una URL. Entonces, todo ese tipo de opciones, el estudiante también las va a tener deshabilitadas dentro de su navegador. O sea, dentro del navegador del Safe Exam Browser. La otra opción que el estudiante va a tener ya viene por defecto que está configurado, y es que el estudiante, hasta que no envíe y dé pues como por terminado su cuestionario, su examen, no va a poder cerrar este navegador. Entonces, esa es otra opción que es muy buena, porque entonces el estudiante, hasta que no finalice, no lo va a dejar salir de este navegador. Lo otro es que al cambiarse, o sea, él va a querer cambiar de un ejemplo de navegador, va a querer buscar otra pestaña o sea, si el navegador es el Safe Exam Browser, va a querer pasarse un ejemplo a Google Chrome o va a querer pasarse a Mozilla, no le va a permitir. Él solo le va a permitir trabajar en el navegador seguro, ¿cierto? En ese caso, Juan, para poderse pasar a otro navegador, él tendría que cerrar su examen y tendría que finalizar el intento de su examen, y hasta ahí le llegaron las preguntas que tenía adelantadas. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, así es, no le va a permitir. Hay otras opciones que se le van a desactivar al estudiante y son los atajos del teclado. Ejemplo, el control P, que sería el de imprimir, el print screen como para tomar pantallazos. Se le van a deshabilitar también la opción del control al suprimir, que es como para ingresar al administrador como tal del equipo. Entonces, como todos estos atajos de teclado que el estudiante puede llegar a conocer y que puede llegar a usar, se le van a deshabilitar. Como también se le deshabilita la opción del copy y el paste, o sea, él no va a poder copiar textos ni pegar textos. Entonces, esa es otra opción que el estudiante usando este navegador va a tener deshabilitada.
Como que otras cositas se le deshabilitan al estudiante. Ejemplo, se le pueden deshabilitar que visite otro sitio, otras páginas web, o algunos recursos así como externos también se le pueden llegar a deshabilitar para que el estudiante no los use. Y algo demás que sería la revisión ortográfica o la búsqueda en diccionarios. Entonces, si yo quiero que el estudiante o sea, es un ensayo y quiero que él mismo se encargue de escribirlo, de redactarlo bien, yo puedo deshabilitarle esta opción de la revisión ortográfica o la búsqueda de palabras en diccionario. Que en este Como ya caso, claro, Juan, qué pena te interrumpo, a esto que hace referencias, miren que cuando uno escribe dentro de Ser Virtual, también le sale rojito que la palabra está mal escrita para que uno la corrija. Eso es a lo que hace referencia Juan, que también quedaría deshabilitado. Así él escriba mal la palabra, pues la palabra él no va a saber si está bien escrita o mal escrita porque se le deshabilitó, que sería muy, muy útil pues, en caso de una asignatura de escritura que tenga que ver con escritura. así es, muchas gracias, doctor. Entonces ya ahora teniendo como más o menos claro qué es este navegador seguro, yo voy a pasar a mostrarles cómo se configura y cómo se vería pues como en la vista del estudiante cuando él ingresa al cuestionario, como que vería. Entonces lo primero, yo voy a ingresar a un cuestionario que tengo acá limpio, voy a darle clic donde dice cuestionario. Después de ingresar al cuestionario, yo voy a hacer uso de la tuerquita de configuración. Entonces le voy a dar clic y le voy a dar clic a la primera opción que es editar ajustes. Entonces vamos a darle clic en editar ajustes y me voy a disponer a buscar el bloque llamado Safe Exam Browser. Entonces lo voy a desplegar. El momento que yo lo despliego me dice requiere el uso del Safe Exam Browser. Le voy a decir, voy a desplegar nuevamente este campo que tengo acá y me da unas opciones. Entonces la primera es no, que no lo requiero. La segunda es sí, que lo quiero configurar manualmente, entonces yo manualmente voy a hacer esta configuración. Hay una tercera opción que es cargar mi propia configuración. Ahorita les voy a explicar de qué se trata cargar esta configuración. Y hay una cuarta opción que dice sí, utilizar la configuración del cliente SBI. ¿A qué se refiere con cliente SBI? Resulta que en un ejemplo en los computadores de la universidad, los que nos están prestando para presentar los exámenes, estos computadores ya tienen una configuración predeterminada del Safe Exam Browser. Entonces, cuando selecciono la última opción, lo que le estoy diciendo al examen es, ver, yo quiero configurarlo o sea, yo quiero que este examen tenga la misma configuración que tiene el computador que nos presta SWAT. Cuando él dice cliente es que a este computador ya SWAT ya le hizo una configuración especial y él automáticamente le va a tomar esta configuración. Acá están las siglas del Safe Exam Browser, entonces eso es, cuando él se refiere a cliente, se está refiriendo a ese computador que nos están prestando directamente en la universidad y que ya traen esta configuración. Hay que tener algo en cuenta y es, en el caso que nosotros vayamos a realizar un examen para estudiantes que están en casa y para estudiantes que están en la universidad, yo en este caso, y ya pues me corrigen la doctora Catalina, la doctora Liliana o Steven, yo en este caso yo les recomendaría hacer dos cuestionarios, cómo duplicarlo, y sería uno para los estudiantes que están desde casa, que sería la opción configurarlo manualmente, y ya les explico qué opciones nos da esta configuración, y el segundo cuestionario, que sería para los estudiantes que están en la universidad, se podría usar con la configuración del cliente, ¿cierto? Estas serían como las dos opciones que podríamos tener, pero podemos también decir, no, yo quiero que todos tengan esa configuración manual. Entonces yo, al tenerlo así, toda la configuración manual, ajustamos como lo Te voy a deseamos interrumpir tener. ahí como para hacerles una salvedad a los profes que de pronto ya se han enfrentado a este recurso. Entonces, miren que la novedad que tenemos ahora, antes Safe Exam Browser solamente lo podíamos utilizar acá con los computadores de SWAT. ¿Qué pasa? Incluso en este momento pues hemos visto que hay estudiantes en algunos exámenes que han tenido que traer sus propios computadores pues porque no tenemos el número de computadores
necesario, porque a raíz de la pandemia varios de esos equipos se prestaron a estudiantes y todavía no los han recuperado completos. Antes solamente teníamos la opción, la última opción que les mostraba Juan, que era esa configuración automática que requería que la máquina desde la que se iba a presentar el examen tuviera una configuración previa. A raíz de la actualización, ya entonces Moodle, ¿qué hace? Integra, digamos, una dinámica que llama a esta aplicación para que el estudiante, por ejemplo, que va a presentar su prueba desde la casa, pueda hacerlo desde la casa sin necesidad de esas configuraciones que hacía SWAT previamente. O sea, tenemos las dos alternativas. Si vamos a utilizar los computadores de SWAT, entonces elegimos la última opción. Pero si son estudiantes que van a presentar desde sus dispositivos la evaluación, pues lo podrán hacer entonces, como les va a explicar Juan, con una configuración manual que va a tener una serie de elementos que no son complejos, pero que sí vamos a tener que hacer una acotación especial en las instrucciones. Eso ahorita Juan también se los va a mostrar. Adelante, Juan. Ok, muchas gracias. Entonces, como mencionó la doctora Catalina, yo voy a pasar a mostrarles cómo se configura manualmente o cuáles son las opciones y como cuáles son las que recomendamos. Entonces, en este caso yo le voy a decir que lo deseo configurar manualmente. Le doy clic. Y acá, como pueden ver, sale una lista de opciones las cuales yo puedo habilitar. Entonces, les voy a explicar una a una. Entonces, la primera es mostrar el botón de descarga del Safe Exam Browser. Esta opción lo que le va a permitir al estudiante desde casa es, cuando el estudiante abra el cuestionario, o sea, les voy a mostrar acá algo. Cuando el estudiante le dé clic en cuestionario, a él acá le va a salir una opción, voy a cambiarme acá el rol de estudiante. Entonces, eso lo que nos va a permitir a nosotros es que al estudiante este botón que se llama descargar Safe Exam Browser esté habilitado. Entonces, esta opción, mostrar el botón de descarga Exam Browser, Safe Exam Browser, realmente es que al estudiante le salga este botón. Es importante porque el estudiante, si está en la casa, lo puede tener habilitado para descargarlo, pero nosotros también hemos creado un banco de instrucciones que se encuentra en nuestra cartelera, donde nosotros les entregamos a ustedes como cuáles son las URLs de descarga directa, ya sea tanto para Windows como para Mac, para que el estudiante lo descargue sin necesidad de hacer uso de este botoncito, ya que este botón los va a llevar como a otra página, que tampoco es enredado, pero que simplemente, aquí como pueden ver, ya tiene las instrucciones, y que simplemente si yo le doy clic donde dice descargar Safe Exam Browser, ya sea para Windows o para Mac, me va a llevar directamente a la descarga del navegador seguro o de la... Ahí quiero hacer una acotación, Juan. Con esto le vamos a ahorrar tiempo con esta instrucción al estudiante. Yo te pediría que hagas clic en el botoncito de descargar Safe Exam Browser, Juan, en el botón, no ahí, sino en el botón, abajo. ¿En este? Sí. Ok. Porque él ahí lo va a remitir a una página para hacer la descarga del software. ¿Qué pasa? Que detectamos que a veces, porque no siempre nos pasa, si hacemos por defecto y como la intuición a donde me lleva a mí, hacer clic sobre el botón azul. Cuando yo hago clic sobre el botón azul, nos pasó en unas pruebas que hicimos, le toca a uno dar más vueltas para encontrar por dónde descarga el software. Mientras que si hacen clic desde el azulito que prácticamente no se veía ahí abajito, sí nos va a descargar de una vez el ejecutable. Entonces nosotros sugerimos que este botón no se ponga porque hay estudiantes que en medio de la ansiedad del examen, de los nervios, de la premura de tiempo, muy probablemente pues se van a enredar tratando de descargar el software. Entonces por eso es mejor que tengamos desde la instrucción pegado el enlace que los lleva a la descarga del ejecutable, y así el estudiante no va a perder tiempo ni va a tener dificultades que después los conocemos, nos van a decir, profe, es que a mí me fue mal porque tuve que descargar ese software, no fue porque yo no supiera, sino porque tuve que descargar el software. Entonces, que lo tengamos presente. Dale, Juan. Ok, sí, como dice la doctora Catalina, acá si yo le doy clic directamente en descargar el Safe, van a ver que inmediatamente me trae el archivo y ya me está preguntando dónde lo quiero guardar. Lo que ahora, como veían, nos lleva directamente a esa otra página, a otro proceso que de pronto puede tardar
un minutico de más, pero igual acá nos lleva directamente, entonces es un proceso más corto. Bueno, de eso trata la primera opción. La segunda opción, que dice mostrar el botón salir, lo voy a agrandar un poco. Mostrar el botón de descarga, mostrar el botón salir de Safe Exam Browser configurado en este enlace de salida. Y nos da acá un campo para colocar como cuál es el enlace de salida. Esto realmente se usa por si yo quiero que el estudiante al momento que finalice finalice el cuestionario, al momento que le dé salir, lo lleve a una página web que yo quiero disponerle como para que él continúe otro proceso. Realmente para eso es que se usa esta opción. De lo contrario, si al estudiante no lo vamos a redirigir a otra página en especial, simplemente vamos a dejar este espacio en blanco, lo vamos a dejar limpio. Luego da otra opción, que es pedir al usuario que confirme la salida. Es una opción que yo recomiendo que se habilite. ¿Por qué? Porque al estudiante cuando un ejemplo por error, le da a salir del cuestionario, le da a salir del examen, él le va a pedir una doble confirmación, como está seguro que se desea salir del cuestionario. Entonces esto tal vez si el estudiante lo hizo, por error le dio clic donde no era, esta segunda confirmación le va a evitar a él cometer ese error. Entonces me parece que es importante. Dice que si desea habilitar el salir del Safe Exam Browser es si deseamos que el botón salir esté habilitado, porque también esto lo que va a permitir es que el estudiante, sin finalizar su cuestionario, le dé salir. Obviamente, cuando él se sale, inmediatamente se le va a finalizar el cuestionario. O simplemente le quito ese botón y que solamente pueda salirse al momento que finalice su cuestionario. Entonces, esa es como la diferencia que vemos con este botón. Acá también hay una que dice contraseña de cuestionario, más no quiere decir que es la contraseña la cual ahora mis compañeros le mostraban, sino que esta contraseña de la que está hablando es de la contraseña para salirse del cuestionario. Entonces yo también puedo colocarle una contraseña de manera que para poder que el estudiante se salga del cuestionario, solo lo puede hacer si digita esta clave que yo he configurado. Entonces yo le pongo una clave y el estudiante, si no sabe esta clave, él no lo va a dejar salir del cuestionario. Realmente para esto se usa esta contraseña. Yo diría que es una opción que podemos dejar en limpio porque eso es decisión del estudiante, pues si desea hacerlo o no, o si desea salirse antes. Entonces creería yo que es una opción que se puede dejar en limpio. Ahora acá nos encontramos con otra opción, que es permitir recargar el examen. Esto lo que hace es que tiene una opción muy similar a esta que ustedes ven acá que estoy seleccionando con mi puntero, y es que le va a permitir al estudiante cómo actualizar el examen, ¿cierto? El cuestionario. Ejemplo, ustedes hicieron un cambio de tiempos, ejemplo, hicieron un cambio en una pregunta porque se dieron cuenta que tenían una opción que no era correcta. Entonces ustedes, como la actualizaron dentro del cuestionario, el tener esta opción, el estudiante va a poder recargar y se le va a poder actualizar su examen en el momento que lo está presentando. Acá viene otra opción, que es mostrar la barra de tareas de Safe Exam Browser. Y esto lo que va a hacer, les voy a mostrar qué va a pasar. Miren todas las opciones que yo tengo de aquí hacia abajo. Y yo lo que voy a hacer es que esta opción de mostrar la barra, la voy a decir que me la deshabilite. Y como pueden ver, mire que todas las opciones que habían se me limitaron un poco o se me escondieron unas. ¿Qué hace esto? Lo que le permite al estudiante es tener unas opciones de más, como son cuáles, que él pueda ver el Wi-Fi. Entonces acá se las voy a abrir. Le voy a dar sí. Entonces ustedes pueden ver que el que va a tener de más, que una distribución de teclado, que mostrar el control de Wi-Fi, le va a permitir ver la hora. Entonces realmente esta barra lo que le va a permitir al estudiante es tener como unos indicadorcitos más, como son la hora, que él pueda ver qué horas son, cuánto me falta para terminar, que él pueda ver qué distribución tiene en su teclado. Cuando me refiero a distribución, recuerde que todos los sistemas operativos
Les indico que los sistemas operativos Windows vienen con unas distribuciones para el teclado, unos porque traen ñ, otros porque no. Entonces, que la distribución mía es un ejemplo de español para Latinoamérica o español España, es de acuerdo a eso maneja como unas distribuciones del teclado. Yo eso se los puedo deshabilitar también, pero por aparte sin necesidad de ocultar la barra de tareas. Entonces acá viene la otra, mostrar el botón de recarga. Entonces, fuera de que les va a mostrar el botón de recarga, se los va a permitir también recargar automáticamente. Que les muestre la hora, viene las opciones que yo ya diría, un ejemplo, esta opción no es necesaria. Mostrar la distribución del teclado. Realmente el estudiante cuando tiene su computador, ya su teclado en el computador que tiene ya está bien configurado. Entonces yo considero que esta opción, mostrar distribución del teclado, considero que no es una opción que se necesite mostrar, porque el estudiante pues no, o sea, y si el SWAT les presta un equipo, ya si el teclado viene con ñ, ya SWAT lo tiene configurado para que les tome la ñ, y si el equipo viene con un teclado que no trae la ñ porque es de un teclado internacional, pues ya va a venir deshabilitado ese teclado. Entonces considero que esto es una opción que no debería ser, no es útil pues. Mostrar el control del Wi-Fi, esto pues es algo que yo diría que se puede usar, dado el caso que si el estudiante está conectado a una red y esa red no está muy estable, pues él puede hacer cambio a otra red Wi-Fi sin necesidad de tenerse que salir de este navegador seguro. Viene otra opción que es habilitar controles de audio. Y esta opción es importante si yo dentro de las preguntas que le tengo en el cuestionario estoy usando o videos incrustados o audios, de lo contrario no es necesario. ¿Por qué? Porque esta opción lo que le va a dar a los estudiantes es que ellos puedan, ejemplo, subir y bajar el volumen, adelantar o atrasar un poco como ese contenido, o sea, yo quiero adelantar un poquito el audio, quiero atrasarlo o el video. Entonces realmente para eso se usa esta opción. Entonces, si yo tengo ese tipo de contenido dentro de mi cuestionario, pues lo habilito. De lo contrario, simplemente lo deshabilito. Está la opción que les mencionaba ahorita, que es habilitar la revisión ortográfica. También depende de lo que nosotros queramos, si queremos que ellos sean los que redacten muy bien como ese contenido que están escribiendo, entonces se las deshabilitamos, o si queremos que ellos tengan esa ayuda, pues simplemente se las dejamos. Y hay otra opción que es habilitar el filtrado de URL. A veces, pues hasta ahora yo no he visto mucho eso dentro de las preguntas que ustedes como profesores configuran, pero dado el caso que ustedes dentro de una pregunta tengan unos enlaces externos, unas páginas web externas en el cuestionario, yo con esta opción se las podría llegar a habilitar para que las puedan consultar. Entonces, si yo le digo, si yo lo doy no, simplemente si así tenga las páginas externas, él no los va a dejar ingresar. Si yo cambio la opción, vamos a ver que nos va a dar otras opciones. Ejemplo, la primera, filtrar también contenido incrustado. Entonces, yo puedo darle que yo quiero filtrar que ese contenido incrustado se lo permita visualizar o no. Y acá nos vamos a encontrar con unas páginas que nosotros queremos bloquear. Entonces, con unas reglas, con unas expresiones permitidas, las expresiones acá vamos a colocar como las URLs, y acá y en esta parte de reglas vamos a colocar todo lo que son como unas abreviaturas. Entonces acá ustedes también pueden ver, en el caso que ustedes lo quieran como configurar, simplemente le dan en el signo de la preguntita, y acá ustedes pueden ver cómo de qué trata cada uno de estos campos al momento que lo quieran configurar. De lo contrario, no es que yo no manejo URLs dentro de mis preguntas, simplemente lo vamos a dejar en no. Acá también damos que si habilitar el filtro URL le vamos a decir no, inmediatamente se nos va a deshabilitar. Teniendo ya como cada uno de estos campos identificados y para qué sirven, no sé si de pronto tengan preguntas para entonces ya como continuar. Juan, en el chat no tenemos preguntas. No sé si de pronto algún profe quiera habilitar su micrófono y plantear alguna inquietud o continuamos. Todo bien. Perfecto. Ok. Perdón, Entonces, Catalina, perdón, Juan Esteban, yo tengo una preguntita.
Por Proctorio, esta parte de la seguridad de los exámenes, ¿hay que hacerla o ya viene? No, Vicky, cuando hablamos de Proctorio, mira que son dos, hazte de Sí. cuenta que son la competencia, que Safe Ujú. Exam Browser es la competencia de Proctorio, entonces Ya. no los puedo utilizar los dos al tiempo. Ah, bueno. Si en listo. algún momento tú no vas a utilizar, por ejemplo, Proctorio o no tienen disponible Proctorio, pueden hacer uso de este recurso. Pero Perfecto. digamos que el uno excluye al otro, como les decía, son la competencia. Listo. Gracias. Con gusto, Vicky. Listo, entonces teniendo claro pues como lo que es esta configuración, yo simplemente le voy a dar al final guardar cambios y mostrar. Y después de que, ay, qué pena que como estaba en el rol de estudiante, me había olvidado. Entonces después de, yo vuelvo a ingreso, después de tener claro como cuál es la configuración que nosotros le vamos a dar a nuestro cuestionario con el Safe Exam Browser, simplemente yo le digo guardar cambios y mostrar, y van a ver que ya el cuestionario se va a presentar de esta manera. Ustedes ven que aquí dice descargar configuración. ¿Para qué es esto? Cuando yo le digo descargar configuración, lo que me va a permitir es esa configuración que yo acabé de descargar, de configurar manualmente, campo por campo, el sistema me la va a permitir descargar. Entonces yo simplemente le voy a decir descargar, la voy a guardar, ejemplo, en mi escritorio. Él la guarda con un nombre por defecto que es confi.save, es las siglas del Safe Exam Browser. Le voy a dar guardar y acá ya me quedó almacenado. Entonces la opción, voy a ingresar nuevamente. Acá en la configuración ustedes veían que ahorita decía cargar, una de las opciones era cargar mi propia configuración. Al yo darle cargar mi propia configuración, lo que me va a permitir es que yo esa configuración que ya tengo descargada la pueda traerla y importarla para otro cuestionario que yo quiera configurar. Entonces yo normalmente yo tengo todos mis cuestionarios con Safe Exam Browser, siempre los configuro de la misma manera. ¿Y yo qué hago? Yo puedo descargar esa configuración, la guardo en una carpetica, en un lugar donde yo sé que me va a quedar pues como fácil nuevamente ubicarla, y cada que yo vaya a configurar ese cuestionario, le voy a decir que voy a cargar mi propia configuración, vengo, importo el archivo, ya sea que lo arrastre o ya sea que le dé clic desde, espérame, permítanme, yo les voy a borrar esto para que veamos, o simplemente yo le puedo dar clic donde dice puedo arrastrar y soltar, le doy clic ahí, él me va a permitir seleccionar un archivo, lo voy a buscar, ejemplo, está en el escritorio, entonces acá me quedo config, abrir, le voy a dar subir este archivo y acá nuevamente me quedo. Y acá le va a salir nuevamente la opción al estudiante que si quiero mostrarles nuevamente el botón de descarga. Como ya tenemos las instrucciones, pues le vamos a decir que no y eso es todo. De esta manera podemos usar la tercera opción llamada cargar mi propia configuración. Esta sería la otra opción, simplemente le voy a dar nuevamente guardar cambios y mostrar y van a ver que se va a presentar de la misma manera. Y para el estudiante lo va a ver de esta manera. Ya el estudiante lo que tiene que hacer es, después de que él ya tenga configurado, ya tenga instalado el Safe Exam Browser en el equipo en el que está, simplemente le va a dar clic en iniciar Safe Exam Browser y él los va a llevar directamente a abrir este navegador. ¿Por qué yo no lo hago en este momento? ¿Por qué no lo abro para mostrarles? Porque al momento que yo le digo clic, les voy a mostrar qué pasa, inmediatamente les va a decir, permitir que virtualces.edu.co abra este tipo de enlaces, yo le digo que si lo abra y él me va a llevar a abrir este navegador. ¿Qué pasa? Que yo para abrirlo, ¿están viendo en pantalla? ¿No están viendo? Tienes compartido solamente, Juan, el ok. otro navegador, entonces debes dejar de compartir para que veamos el otro. Ok, sí, ya les voy a mostrar qué pasa. Permítame. Entonces, le voy a dar iniciar Safe Exam Browser nuevamente. Le voy a dar abrir nuevamente Safe. Van a ver que él me empieza a abrir el navegador. Este mensaje lo están viendo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Él inmediatamente me dice que para poder continuar
él necesita cerrar las unas sesiones que tengo abiertas, tanto en Teams como en Zoom. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le digo continuar, él me va a tumbar en este momento me va a sacar de Zoom, me va a sacar de Teams y no me va a permitir como continuar pues como en la presentación. Entonces, por ese motivo no puedo pues continuar, señora. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, mis estudiantes están en la casa y yo voy a utilizar Zoom para acompañar a los estudiantes en el desarrollo del examen, tendría que poner entonces dentro de las exclusiones de URL las que pueden tener abierta Zoom. Sí, teniendo en cuenta que tenemos que tener que el estudiante tiene que abrirlo directamente en el navegador y no en una aplicación externa. Ejemplo, tiene que abrir Zoom directamente en el navegador y estar conectado a la sala directamente en el navegador y no a través de la aplicación como normalmente lo hacemos. Normalmente casi todas las personas tenemos descargado Zoom directamente en nuestro equipo y ya de esta manera nos conectamos a las salas. Entonces, en este caso tendría que abrirlo directamente en el navegador. Obviamente se hace la configuración. ¿Cómo se hace, Juan, para que no le abra a uno la aplicación? Bueno, lo que pasa es que cuando yo configuro Zoom, cuando yo le habilito, cuando yo le digo abrir, él siempre me pregunta, ¿desea continuar Zoom en el navegador o desea abrirlo en la aplicación? Pero simplemente, así como sale acá este mensaje, en Zoom también le va a salir el mensaje que si desea continuar en el navegador o si desea abrirlo en la aplicación, como me está saliendo acá, que si deseo abrirlo el Safe Exam Browser. Entonces yo le digo que continúe en el navegador y de esta manera sí nos va a permitir. Perfecto. Pues de esto trata lo que es el Safe Exam Browser, que si no tienen como ninguna pregunta, yo le doy paso a mis compañeros para que continúen. No vemos, Juan, manitos levantadas ni micrófonos abiertos, así que Steven nos vuelve a compartir su pantalla, por favor. Bueno, de hecho, ya vamos, es básicamente como unas recomendaciones finales y acá recapitulando son en su gran mayoría recomendaciones que les hemos dado en el transcurso de esta charla y vamos, por ejemplo, con la primera. Cuando un estudiante finalice una prueba o un cuestionario, validar el estado de finalización en el aula virtual. Recuerden que hace un momento yo les mostraba por acá, cuando uno va a intentos, verificar que esté en el estado finalizado. A esto hace referencia el primer punto de las recomendaciones finales. En el segundo caso, el segundo punto es si un estudiante reporta caída de internet o cualquier otra falla, que el computador se le pegó, que plataforma sacó un error, debe tomar un pantallazo o de preferencia grabar un video donde se vea fecha y hora y claramente el error para validar y que el docente, le pueda compartir la nueva clave, que recuerden que estamos cambiando la contraseña constantemente en el aula virtual y ya de esa manera pedir soporte al proveedor en caso de que sea pues algún problema con el internet. En este caso, perdón, Steven, del soporte, desde muchas facultades les están pidiendo a los estudiantes cuando reportan caídas de internet, pues que no sea una caída de internet simulada. ¿A qué me refiero? Pues a que le pedimos a alguien que nos desconecte el router y pues evidentemente se cae el internet en la casa, pero no porque haya una falla de servicio, sino porque yo lo desconecté. Entonces, que haya un reporte directamente como del proveedor, como confirmando que la dificultad o la falla se presentó. Listo. Continuando, los estudiantes se deben quedar en la sala de videoconferencia o en el salón hasta que finalice el examen virtual y registrar la hora de salida de ese estudiante con el fin de que pronto no vaya a otra sala donde hayan otras personas presentando el examen, que no deberían, porque todos deberían estar en la misma sala de Zoom y de esa manera garantizar como esa integridad del examen. Y o si fuera, último, perdón, Steven, o si fuera, por ejemplo, en un salón de clase, pues evitar que si ustedes reciben estudiantes después de cierto tiempo que llegan tarde, pues que no vaya a tener interacción con otro estudiante para pasar la información del examen. Adelante. Y por último, recordar que de preferencia el uso de audífonos, bufandas, tapabocas no debe de estar permitido, a menos que, por ejemplo, pues la persona esté en algún lugar donde haya alta afluencia de personas, pues tiene que tener su tapabocas, o lo mismo, si es un examen donde hay material audiovisual, pues debe contar con audífonos, pero de lo contrario, esta recomendación como de que
no utilicen estos elementos que impiden una correcta identificación del estudiante. No sé si de pronto ya Liliana, Catalina o Juan tienen alguna recomendación adicional. No, está bien. Profes, esto parece obvio, pero la puntuación y la ortografía en la redacción es muy importante. A veces una comita nos cambia todo el contexto, entonces tenerlo presente.